Paulina Quilumba es la nueva superintendenta subrogante de comunicación en reemplazo de Carlos Ochoa. Asamblea anunció que continuarán con el juicio político en contra del ex titular de la Supercom. No se descarta que se remita su expediente a la Fiscalía. Nueva ministra de Finanzas informó que aplazará para finales de marzo la entrega del plan económico prevista para la próxima semana. 2 militares y un policía en servicio activo detenidos durante operativo antidelincuencial en El Oro. En lo internacional, multitudinarias marchas en varios países para exigir la igualdad de derechos de las mujeres. Además, 7 muertos y 40 heridos en un accidente de bus que cayó a un barranco en Perú. Jueves 8 de marzo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar de El Comercio TV por la señal de Televicentro en este Día Especial de la Mujer, orgullosamente de este género. Aquí iniciamos. En la Asamblea Nacional se anuncia que continuarán con el proceso de enjuiciamiento político en contra del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. En la legislatura no se descarta que se remita el expediente en contra de Ochoa a la Fiscalía. En la Asamblea no bajan la guardia, a pesar de que el Consejo de Participación se les adelantó y cesó en funciones al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Acá anuncian que el juicio político va porque va. Lo que la censura establece es un tema político bastante grave porque se confirma lo que establece el artículo 131, que es el incumplimiento de las funciones. La interpelación podría darse este mismo lunes y desde la Asamblea se busca censurar al exfuncionario. La censura es inminentemente necesaria, ya es inoportuno la censura, la destitución, porque ya lo hizo con merecidas razones el Consejo de Participación Transitorio. Por su lado, los correístas siguen defendiendo a Carlos Ochoa. Dicen que en este caso no se ha llevado el debido proceso. Hablan también del temor de que el siguiente paso sea la derogatoria de la Ley de Comunicación. A nosotros nos preocupa, como bancada de la Revolución Ciudadana, nos preocupa que esto lo que signifique posteriormente es querer bajarse la Ley de Comunicación, lo que nosotros, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo. Adelantan que desde la Comisión de Fiscalización pedirán al Pleno que el expediente en contra de Ochoa sea enviado a la Fiscalía para que determine la responsabilidad penal del ex superintendente en la adulteración de la Ley de Comunicación. Consideraron que hubo una modificación de la ley y que esa modificación sirvió para sancionar a personas, de tal forma que es gravísimo lo que ha pasado. En la legislatura dicen que no es momento de recriminaciones en torno a la demora en el juicio, que el proceso debe continuar y que Carlos Ochoa debe ser censurado. Más allá de las críticas o no críticas, tenemos que cumplir nuestro deber. Y el deber establece tiempos, plazos, términos, y en ese sentido la Comisión de Fiscalización ha cumplido. Se espera que la convocatoria al Pleno para este tema sea emitida este viernes y así se pueda reunir el Pleno de la Asamblea el próximo lunes y tomar una decisión. Informó Javier Gallo. Atención, Paulina Quilumba es la nueva superintendente subrogante de comunicación. Expertos señalan que la apelación anunciada por Carlos Ochoa está fuera de lugar, puesto que no se ha violado el respectivo proceso. De rechazo fue la primera reacción de Carlos Ochoa al enterarse que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lo había cesado en funciones como superintendente de la Información y Comunicación. Acato, bajo protesta, lo resuelto. Vamos a presentar una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso y al derecho a la defensa. Sailin Saidán, experto en derecho, cuestiona las declaraciones de Ochoa. Para él, aquí ya no hay nada que hacer. Estas alegaciones del expresidente de la República, del ex superintendente de comunicación, no tienen sustento alguno, porque el derecho a la defensa ya se lo respetó en la sustanciación y resolución del proceso administrativo en la Contraloría. Saidán, como parte de la Veeduría por la Democracia, que velará el trabajo del Consejo Transitorio. Carlos Ochoa simplemente conoció esa resolución de destitución de la Contraloría y lo cesó. Y procedió a verificar que existía una inhabilidad para el ejercicio del cargo que producía como consecuencia la cesación en funciones. Entre tanto, el Consejo se prepara para la designación del reemplazo de Ochoa, que saldrá de una terna enviada por el Ejecutivo.
Es tal como la norma lo indica, es decir, pues es nominado por terna. Mientras dure ese proceso habrá que aplicar la ley pertinente y el reglamento pertinente para que no haya una cefalía dentro de la superintendencia. Es así que Paulina Quilumba fue nombrada como superintendenta subrogante hasta que exista un titular. Quilumba se desempeñaba como superintendenta técnica, informó Héctor Romero. Mientras que en otro tema, en la Asamblea Nacional se barajan los escenarios ante una posible cesación en funciones del presidente de la Asamblea, José Serrano. Hay diversas posiciones ante este tema que genera expectativa en el país. El fiscal general y el presidente de la Asamblea Nacional deberán comparecer ante el Pleno este viernes. En la Asamblea muchos sectores políticos aún barajan la posibilidad de que tras su comparecencia de este viernes, el presidente de la Asamblea presente su renuncia. Seguir exigiendo aquella renuncia y evitar el bochorno de tener que cesarle en funciones al presidente de la Asamblea Nacional. El futuro del presidente está echado, seguramente él presente su renuncia o también sea cesado en funciones. Yo presumo que no debemos llegar a eso, es probable, espero que haya la sensibilidad y haya de por medio una renuncia antes de que tengamos que asistir a esto. De no dar este paso, el siguiente escenario es aplicar la cesación en funciones de José Serrano, pero esto deberá ser analizado con detenimiento, afirman los legisladores. Una vez que se concluya este tema, mañana de las comparecencias de las dos autoridades, una de las propuestas que vamos a hacer es de que haya un pequeño receso, unos 30 minutos aproximadamente, que haya una reunión de jefes de bancada y que luego de esto se procese la información y se define un mecanismo de actuación de la Asamblea en función de esas dos actuaciones. Y ante esta situación acá ya se analizan los nombres de quién podría suceder a Serrano en el sillón presidencial. Carlos Berman es uno de los nombres que ya suenan. Es un nombre que suena, el del asambleísta Carlos Berman, nosotros lo vemos con buenos ojos. Son temas que hay que discutir y creo que el momento de discutirlo será después de mañana al final del día. Y por supuesto, ojalá de pronto dentro del BIN también exista la posibilidad de nominar a algún compañero. Le debo ratificar a nombre del bloque de la bancada de la Unidad por el Cambio, no nos interesa presentar candidato a la Asamblea Nacional, esto no es parte de nuestras aspiraciones. Mientras tanto, en el caso del fiscal, el camino podría ser un enjuiciamiento político. Asumo que luego de ello la Asamblea tendrá que hacer un análisis para resolver sobre aquello. Pero estos son tan solo escenarios de lo que se barajan, pues todo dependerá de lo que digan los altos funcionarios en cada una de las comparecencias previstas para la tarde de este viernes. Lo cierto es que en este punto en la Asamblea están convencidos de que el futuro tanto de José Serrano como del fiscal Carlos Vaca está echado. Informó Javier Gallo. Por su parte, organizaciones sociales solicitan al presidente de la Asamblea, José Serrano, y al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, que renuncien a su cargo. Además, hacen solicitudes al Pleno de la legislatura. El audio revelado por el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en donde el presidente de la Asamblea, José Serrano, mantiene una conversación con el excontralor Carlos Polir, ha generado también reacciones en organizaciones sociales. Ellos dicen estar preocupados y solicitan al presidente Lenín Moreno que exija que tanto el fiscal como el presidente del legislativo renuncien. Su renuncia, porque ya es hora de dejar todos estos malos entendidos y esta corrupción a un lado. El país no se puede nutrir de tanta corrupción. Proponen también que se nombre como presidente de la Asamblea a un miembro de Alianza País o de los movimientos aliados. No queremos que los grupos de oposición que están haciendo convulsión al país, formen o entre a ocupar esta dignidad. Ellos entregaron un manifiesto al asambleísta Rodrigo Collaguazo con todas sus solicitudes. Y a todas las autoridades pertinentes que hagan todos los trámites y procesos necesarios para la extradición del excontralor de la Nación, el señor Carlos Polir. Estas son una de las resoluciones que hemos tomado como coordinadora de los movimientos sociales. Dicen respaldar al presidente Lenín Moreno, pero que de no tener respuesta a sus solicitudes, saldrán a la calle. En Quito informó Andrea Orbe. Y el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala las causales de destitución de las dignidades en la Asamblea Nacional. Expertos analizan el tema y explican cómo debería actuar el Pleno en una posible destitución del presidente de la legislatura.
El presidente de la Asamblea Nacional ha sido citado a comparecer, además de Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, al Palacio Legislativo. También se aprobó por unanimidad que se incluya en el orden del día el cese de funciones de Serrano y el inicio de un juicio político en contra de Vaca. Entonces, ¿cómo debería actuar el Pleno ahí? Para el caso de Serrano, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se señala el artículo 18 para la cesación de función de dignidades. Ahí se enumeran 6 puntos como causales. El 1, el cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidos. El 2, la renuncia a su calidad de asambleísta. El 3, la renuncia a su dignidad como miembro del CAL. La 4, la destitución, conforme a un trámite previsto en la ley, que no existe. El 5, la cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución y la ley. Y la 6, la muerte. A decir del abogado Ramiro Aguilar, si no se cumplen cualquiera de estos 6 puntos, hay otra vía posible. Lo que corresponde es que el Pleno de la Asamblea Nacional, investido de las facultades que tiene como máximo órgano de la función legislativa, cese a Serrano como miembro del CAL. La cesación produce inmediatamente la ausencia definitiva, y en ausencia definitiva asume el vicepresidente o vicepresidenta. A decir del abogado Ismael Quintana, si Serrano es cesado en sus funciones como presidente de la Asamblea, el Pleno debería respaldarse en el artículo 16 de la misma ley para elegir a su sucesor. Es decir, si el día de mañana el Pleno vota por destituirle a José Serrano de la dignidad de presidente de la Asamblea Nacional, tendrá que subrogarle el que le siga en el orden de sucesión, primer vicepresidente, hasta que el Pleno sesione y nuevamente designe a otro presidente. El caso de Carlos Vaca Mancheno es diferente, pues al ser fiscal general, la norma que le rige es otra. Fiscal Vaca Mancheno está dentro de los funcionarios que, según el artículo 131, podrían ser llamados a enjuiciamiento político por incurrir en una sola causal, el incumplimiento de sus funciones. ¿Pero Vaca cumpliría con esta causal para ser enjuiciado políticamente? Este es un caso en el que el señor está presentando un supuesto audio que ha encontrado en una red social, pero el señor no ha indicado cómo obtuvo el audio, de qué modo lo obtuvo, quién le entregó, de cuándo sería el audio, es decir, todas esas cuestiones que implican un correcto manejo en el desempeño del cargo. El día viernes por la noche se sabrá la resolución final. En Quito informó Andrea Orbe. En su viaje a los Estados Unidos, el fiscal Fabián Salazar tomó la versión de Miguel Saldívar, representante legal de Hogan Lovells, esto en el caso Petrochina, donde se investiga las supuestas irregularidades en la venta anticipada de petróleo al país asiático. La diligencia se realizó en el Consulado de Ecuador en la Florida de forma reservada. Por otro lado, se espera que el fiscal Salazar tome la versión del excontralor Carlos Pollitt por la conversación con José Serrano, difundida por el fiscal general Vaca Mancheno. En el ámbito económico, la ministra de Finanzas, Elsa Viteri, informó que la entrega del plan se aplazará para finales de este mes. Entre las medidas económicas que mencionó se incluye revisar la eficiencia del gasto público y atraer inversiones para la reactivación económica. Luego de ser nombrada ministra de Finanzas, María Elsa Viteri dio su primer anuncio a cargo de esta cartera de Estado en el gobierno de Lenín Moreno. La presentación del plan económico se aplaza. Será para finales del mes de marzo. Una decisión tomada luego de recibir propuestas por parte del comité empresarial. Al igual que ellos creen conveniente que tenga un poco más de tiempo yo y el equipo, digámoslo así, para trabajarlo, también creo que en la próxima semana yo les pediré que por favor se acerquen a conversar conmigo para escuchar directamente las propuestas que hayan hecho en el pasado y las que tengan ahora. Así se mostró abierta al diálogo, que el plan tendrá alternativas prácticas, dijo, con una mirada analítica y sacrificios que se darán desde el gobierno. Van a ser todas las instituciones públicas las que vamos a poner el ejemplo para poder definitivamente salir de aquellos momentos difíciles en que nos podamos encontrar. Indicó que el tratamiento para la situación económica actual del país difiere de su anterior desempeño como ministra de Finanzas durante el gobierno de Rafael Correa. Yo soy una persona no de recetas, soy una persona analítica. A mí me gusta actuar y tomar decisiones en función del reconocimiento de la problemática que enfrentamos. No hay ninguna receta
establecido. Sin embargo, hay aspectos precisos. Yo creo que hay que apuntalarnos en este momento, sí, hay que trabajar mucho más fuertemente en lo que es la atracción de inversiones antes que el endeudamiento en sí mismo. Resaltó que no le temblará la mano para enfrentar los problemas, como ha venido haciendo desde hace 8 años. A mí me hizo mal ser ministra de Finanzas en la época anterior. Después de haber tenido diferencias en el manejo, no tuve las puertas abiertas en el sector público. Informó Adriana Peralta. El posible anuncio de un nuevo proyecto económico del régimen ha generado posiciones divididas en la sociedad. El Foro Económico se opone al proyecto. El anuncio de un nuevo proyecto económico del Ejecutivo ha generado división en la sociedad. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano exhortan al presidente Lenín Moreno para que postergue esa decisión, hasta que María Elsa Viteri, quien asumió la Secretaría de Economía y Finanzas en días pasados, tenga la oportunidad de analizar a fondo las propuestas económicas. Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito sustenta el argumento. Es hora de que se analicen nuevas opciones y es hora de que la ministra también se tome el tiempo para escuchar diferentes puntos de vista. Del otro lado de Lorida, Pablo Dávalos, como parte del Foro de Economía Heterodoxa Alternativa, no comparte criterio. Lo que están pidiendo los empresarios es tiempo para ejercer la suficiente presión para orillarle al presidente hacia una agenda más de derecha, hacia una agenda más conservadora que implique flexibilización laboral, que implique privatizaciones, que implique ajustes macrofiscales. Alianzas público-privadas para generar fondos sin que el régimen necesariamente invierta, se propone desde los empresarios. Habría que cambiar ciertas leyes para que el sector privado pueda participar en sectores estratégicos. Por darle un ejemplo, puede ser prudente que el sector privado maneje una refinería, que el sector privado con regulación y llegando a acuerdos de precio pueda manejar el agua potable en diferentes ciudades del país. El Foro Económico también quiere contribuir con ideas. Bajar el IVA del 12 al 10%. Cobrar impuestos es justamente estos sectores empresariales. Hay muchos sectores empresariales cuya responsabilidad fiscal es mínima. No quieren dejar pasar por alto para pronunciarse sobre la designación de María Elsa Viteri como ministra de Economía, quien ya ocupó esa Secretaría de Estado en el gobierno de Rafael Correa. Totalmente desacertada, totalmente equivocada, porque no le está dando al país un mensaje de reactivación, porque no le está dando al país un mensaje de solvencia técnica, de solvencia teórica. Esto es preocupante porque maneja los conceptos del gobierno anterior. Durante su periodo se incrementó el gasto público, durante su periodo se implementó o se subió el impuesto de salida de divisas. Informó Héctor Romero. A esta hora, colectivos sociales realizan una marcha a favor de la lucha contra la corrupción. Carolina Basante se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante, Carolina, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? María Fernanda y amigos televidentes, buenas noches. Centenares de personas se dieron cita esta tarde a una movilización autoconvocada por redes sociales. El punto de encuentro fue la tribuna de los Chiris, desde donde salió la marea humana, que en ese momento recorre el Parque de la Carolina. A lo largo de la manifestación hemos podido escuchar diferentes consignas anticorrupción. También se pide la investigación y el procesamiento del expresidente Rafael Correa, así como también la liberación de los policías detenidos por la revuelta del 30 de septiembre. También, como ustedes pueden ver, familias reunidas se han dado cita a esta movilización, tomados de las manos, se han unido a lo largo del recorrido que han hecho, con sus banderas tricolor, con sus pancartas. Están aquí presentes en la movilización, acompañados por un resguardo policial. No se han registrado incidentes, la manifestación ha sido pacífica y, como les comentamos anteriormente, responde a una autoconvocatoria ciudadana. Esto es lo que podemos escuchar, el ambiente de esta movilización. Se pide, es una protesta anticorrupción. Escuchemos un poco del ambiente. Esos son los que roban la nación. Ahí están, esos son los que roban la nación. La movilización regresará hasta la tribuna de los Chiris, en donde se espera que continúe el plantón a lo largo de unas horas más.
Es la información que nosotros tenemos para ustedes. Continuamos en estudios. María Fernanda, buenas noches. Buenas noches, Carolina Basante, desde la avenida Amazonas. Por favor, tomar rutas alternas. Quienes toman estos carriles, estas vías de circulación aquí en la capital de la República, se lleva a cabo una marcha a favor de la lucha contra la corrupción. Ahora les contamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó el nuevo modelo de acuerdos bilaterales de inversión, o TBI. La canciller María Fernanda Espinosa señaló que para trabajar en el mismo se tuvieron en cuenta los intereses generales del país respetando los derechos humanos. Este documento, que se presentó a 36 embajadores, busca atraer la inversión y será la base para las futuras negociaciones extranjeras. Espinosa resaltó que existe una atractiva cartera de proyectos de inversión con significativas tasas de retorno, una economía estable dolarizada, así como reglas claras. Este nuevo modelo de convenio bilateral de inversiones es consistente con el derecho internacional, con nuestra Constitución, con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, y por tanto ustedes encontrarán que nuestra propuesta contempla el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, a los enunciados, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. El nuevo modelo de convenio está destinado a promover y promocionar la inversión y la cooperación entre las partes, con el fin de facilitar la inversión mutua que contribuya al desarrollo sostenible. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ciudad de Guayaquil del lanzamiento de la campaña Sé tú sin violencia, cuyo objetivo es fortalecer las políticas de prevención. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña y la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, insistieron en la necesidad de erradicar conductas machistas y lograr la equiparación salarial. El gobierno busca consolidar un mensaje que cale en un segmento social cuyo imaginario colectivo podría estar supeditado. Queremos que en las casas y también en las calles podamos sentirnos seguras y podamos sentirnos dueñas de nuestra propia vida. Siempre he creído que no es una fecha para festejar, sino para conmemorar una reivindicación, aunque todavía con algo de dolor y tristeza, porque los derechos de millones de mujeres siguen aún siendo vulnerados. Sé tú sin violencia es una campaña enarbolada desde el Ministerio de Justicia para fortalecer, concienciar e impartir cultura de género. De nada servirá tener cifras macroeconómicas estables si las mujeres siguen rezagadas respecto a la redistribución de la riqueza nacional. Allí también el presidente confesó lo que suele sucederle en la cotidianidad después del ejercicio del poder. Las barbaridades que hemos hecho con todas las herramientas de la casa. Y ese momento la mujer, por lo menos mi mujer un día me dijo: presta para acá, que vos no sirves para nada. Y eso me dolió. Y me dolió porque es cierto. Al acto acudieron organizaciones y fundaciones defensoras de los derechos de la mujer, que en su día sigue bregando con la fuerza de los argumentos. Informó Jorge Escobar. Momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en El Comercio TV. Al regresar, hoy el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. Les tendremos un programa especial para contarles historias de lucha y superación en busca de la igualdad de derechos. Ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, se realizó un cacerolazo en las afueras del Ministerio del Trabajo en Quito para reivindicar la igualdad de género en el Ecuador. Al unísono, decenas de ciudadanos levantaron su voz de protesta para reclamar la paridad de derechos para hombres y mujeres del Ecuador. A pesar de que hemos ganado nuestros derechos, tanto el reconocimiento de los derechos, tanto como en la Constitución y en la legislación, en la vida práctica todavía el ejercicio de los derechos no se da en igualdad
fue el Ministerio de Trabajo el punto de encuentro para destacar la desigualdad laboral. Según datos del INEC, las ecuatorianas ganan 25% menos que sus compañeros hombres, es decir, alrededor de $74. Estamos hablando de mayor probabilidad de caer en desempleo, en subempleo, una brecha salarial del 25 al 30%, un menor acceso a la seguridad social. Nosotros todavía tenemos acoso laboral en los trabajos y las mujeres aún son despedidas por quedar embarazadas. Esto es algo que bien sabe Marisela Guzmán, representante sindical de las trabajadoras bananeras, quien viajó desde Quevedo para presentar sus exigencias ante las autoridades. Estas mujeres que día a día entregan su vida en el sector bananero, que sus derechos no son reconocidos, que son vulnerados, que reciben menos sueldo, menos del 50% de lo que ganan los hombres por el simple hecho de ser mujer. Son un sinnúmero de aspectos en los que existen evidentes desigualdades de género, pero la más preocupante es la creciente violencia. El año pasado se registraron 157 femicidios y al menos 1 de cada 4 mujeres en el país ha sido abusada sexualmente antes de cumplir 18 años. Aunque el actual gobierno ha emprendido una lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer, denuncian que la legislación es ineficaz y por ello no se aplica íntegramente. El incremento de estadísticas lo que está visibilizando es una sociedad inequitativa donde las relaciones entre hombres y mujeres son desiguales. Cada 8 de marzo el mundo entero reivindica la lucha de la mujer. A lo largo de la historia podemos evidenciar cómo estos esfuerzos y sacrificios han logrado conquistas significativas que hacen que las nuevas generaciones puedan gozar de mejores oportunidades. Pero aún hay temas pendientes y muchos cambios necesarios que deben realizarse para lograr alcanzar el sueño de una sociedad más justa e igualitaria. Informó Carolina Basante. Es que cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. Desde hace más de 100 años se marcó esta fecha para resaltar los triunfos y batallas pendientes del género femenino por alcanzar la igualdad. Fue en 1910 cuando la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer. En ese entonces, la lucha se concentraba en alcanzar el sufragio femenino universal. Un año más tarde, el 19 de marzo, se celebró oficialmente el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Las activistas pedían el derecho al trabajo y a la no discriminación laboral. Y es que en aquel entonces, las condiciones de trabajo eran deplorables. Pasaban 16 horas metidos en una fábrica, no se alimentaban bien, la alimentación era pésima, hubo mucha tuberculosis, les daba muchas enfermedades laborales. El 25 de marzo de 1911 ocurrió un hito particular que marcó un antes y un después. Había una fábrica de mujeres textileras que salen a luchar, se reúnen, se plantean una discusión sobre cuáles eran sus necesidades, cuáles iban a ser sus reivindicaciones, pero el dueño de la fábrica decide encerrarlas y ellas no pueden salir de la fábrica. Algo pasa, nunca se supo qué pasó, pero se incendió la fábrica y esas mujeres que estaban encerradas no pudieron salir. De tal modo que murieron 129 trabajadoras. Es así como la conmemoración del Día de la Mujer nada tiene que ver con el romanticismo de las flores y los dulces. Al contrario, la fecha está marcada por el sudor, las lágrimas y el sacrificio de muchas mujeres que lucharon por cambiar su realidad. La que organiza la economía de su casa, de su familia. No, las mujeres no deberíamos dejar que se desvirtúe ese día. Es un día de reivindicar eso, la lucha, de reivindicar la inteligencia de las mujeres, cómo las mujeres hemos aportado a la historia del mundo. Y esto bien lo sabe la historiadora y escritora guayaquileña Jenny Londoño, quien a lo largo de su obra ha reivindicado el rol de la mujer ecuatoriana. Han sido guerreras, luchadoras, han sido mujeres que han participado desde el rechazo a la invasión española. Desde ahí ha habido mujeres que han luchado en ese país, por cambiar este país, por mejorarlo. Oye, mujer, eres un ser humano. Estas luchas históricas de la mujer por alcanzar la igualdad de derechos hacen que hoy por hoy las nuevas generaciones puedan experimentar condiciones más justas. Eres un ser humano. En
varios campos, las brechas se van acortando. Uno de ellos, la ciencia. El pasado 17 de febrero, Silvia González Pérez, docente mexicana radicada en Ecuador, fue reconocida entre las 5 mejores mujeres científicas en países en desarrollo. González asegura que actualmente en Ecuador existen las condiciones para que más mujeres incursionen en campos que quizá antes no eran muy comunes para su género. Yo creo que tienen grandes oportunidades, que yo creo que afortunadamente estamos en una época en la que cada vez más estas diferencias, estas distinciones van desapareciendo, se van difuminando. Informó Carolina Basante. La educación se mantiene como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la superación personal, así lo confirman varias mujeres que han visto en esta experiencia la oportunidad para mejorar su calidad de vida. En la siguiente nota mostramos algunas historias. Ella es Elizabeth Escobar, tiene 42 años y cursa el 9º año de educación básica en un colegio a distancia de la capital de la República. Mi meta que es ser ingeniera en alimentos. Esa es mi meta, estudiar eso, sino tal vez parvularia, también que me gusta. Ella nos confiesa con alegría y convicción que a pesar de todos los obstáculos, el estudio es una meta que siempre quiso cumplir. Su educación, dice, es otro paso en su realización como mujer. Pienso que es importante prepararse y no es tarde. En mi caso, yo lo estoy haciendo y pienso que muchas mujeres lo pueden hacer. Un informe de ONU Mujeres publicado en 2016 afirma que las mujeres en Ecuador han experimentado en las últimas 2 décadas cambios sociales importantes. Uno de ellos tendría que ver con el acceso a educación en nivel de bachillerato y superior. Con esto coincide Isabel Isa, quien vio en su educación una opción para mejorar su calidad de vida. Yo estoy aquí en esta institución desde 8º de básica. La que decidió estudiar fui yo. La que paga los estudios igual soy yo porque igual trabajo. Isabel retomó sus estudios hace 6 años y en este periodo lectivo logrará recibirse de bachiller de la República del Ecuador. Esto es también cuestión de decisión para seguir en esto, porque ya que las mujeres cumplimos muchos roles, entonces este es uno más. Y si uno se quiere, se puede. La perseverancia de estas mujeres es reconocida por sus familiares y amigos, y también por las autoridades del plantel educativo donde se preparan. Se ha visto el esfuerzo de las madres que, dejando a su familia en estos días de descanso, de pasar con sus seres queridos, han venido a prepararse y a superarse. Esto entre otras circunstancias porque la responsabilidad que tienen con los estudios están a la par de las obligaciones del hogar y el trabajo. Alexandra Puga nos recibió en su casa y nos comentó que además de estudiar, debe cocinar, atender a sus hijos y ayudarles en las tareas de la escuela. Tengo que dejarles cocinando a mis hijos, limpiando la casa, listas a mis nenas para que estén aquí limpias. Alexandra, a sus 34 años, es una de las mejores estudiantes del 2º de bachillerato. Ella cree que las instituciones gubernamentales deberían implementar políticas públicas de inclusión laboral para casos de mujeres adultas en proceso de titulación media y superior. Hay programas inclusivos también del Ministerio del Gobierno para gente joven, más no para madres a partir de los 30 años o para madres que hemos retomado los estudios. Para el magíster Edgar Muñoz, las mujeres que se esmeran y hacen un esfuerzo mayor por superarse tienden a generar una visión ambiciosa. Así, las que no optan por una carrera superior es muy probable que decidan incursionar en proyectos productivos. Tenemos muchas mujeres que están ocupando cargos importantes, son emprendedoras, tienen sus empresas propias. Casos como el de Elizabeth, Isabel y Alexandra hay centenares en el país, donde cada mujer demuestra ser la dirección de su destino, viento y vela de su propia construcción. Quizá por esta voluntad, algunas analistas afirman que el empoderamiento de las mujeres es un proceso que se manifiesta principalmente en su poder de decisión. Informó Javier Rosero. Las mujeres ecuatorianas durante las 2 últimas décadas han logrado empoderarse de nuevos espacios, logrando de esta manera consolidar sus derechos de inclusión y paridad de género. De ahí que hoy en día el sector femenino se encuentre, por ejemplo, en cargos ejecutivos y de alta responsabilidad. Su vocación y preparación, según confirma, han motivado la visibilización de su rol profesional.
María Isabel González es gerente de recursos humanos de una multinacional farmacéutica. Para ella el rol laboral de la mujer ha tomado un rumbo protagonista en cargos de relevancia y responsabilidad. En nuestro caso, de hecho, tenemos un alto porcentaje de mujeres en posiciones ejecutivas. Te puedo hablar de las 5 principales posiciones gerenciales, 4 somos mujeres. Además de ello, confirmó que el 60% de la fuerza laboral de la organización donde labora es de sexo femenino. Nosotros pensamos que la mujer tiene muchas competencias y tiene mucho talento, y de hecho por eso ha ido incursionando en estos ámbitos, y nuestra compañía realmente ha ido creciendo. La experiencia de María Isabel al hoy ocupar un cargo que antes era propio del sexo masculino se enmarcaría en las agendas gubernamentales del país, que según ONU Mujeres de Ecuador han ido desde hace 2 décadas generando enfoques de igualdad intergeneracional, de género e interculturalidad, punto con el que coincide Viviana Rodríguez, gerente de una de las empresas líderes en gestión de recursos humanos. Más o menos desde el 2002 hacia esta parte es donde ha venido mejorando y han venido subiendo estas cifras, ¿no? Según Rodríguez, una mujer con la preparación profesional y la experticia para alcanzar estos cargos de alta responsabilidad sobrepasa los 30 años de edad. En el último año, de todos los cargos gerenciales que nosotros llegamos a llevar a cabo, el 36% fueron ocupados por mujeres. Marisol Ruiz es el caso de otra mujer que ocupa una gerencia. Esta vez es la de ventas de una aerolínea internacional con sede en Ecuador. Y creo que las mujeres estamos haciendo un trabajo bastante importante desde nuestra educación para poder sobresalir en el campo laboral. Pero para llegar a este punto, según nos explican, no solo depende del factor de ser mujer, sino de la preparación de cada una de ellas. Las mujeres, al irse especializando y al ir tomando también esta formación académica que antes era netamente de hombres y venir ocupándolo por mujeres, ha permitido también que ellas se vayan abriendo en este campo laboral. Áreas en finanzas, comerciales, de recursos humanos y comunicación serían donde mayor incidencia de mujeres con cargos relevantes existen. Sin embargo, aseguran que todavía no se puede hablar de una verdadera paridad de género. Falta todavía llegar a un equilibrio. Muchas veces inclusive los sueldos no son los mismos. Hay gente que cumple el mismo trabajo, el mismo puesto, y el sueldo del hombre es un poco más alto que el de la mujer. En nuestro país las mujeres han alcanzado logros en el ámbito público, privado, técnico, científico, político y deportivo, demostrando que cada reto lo han sabido superar. Y realmente el hecho de que la mujer haya crecido no tiene que ver con el género, yo creo que tiene que ver mucho con las características personales, con las competencias desarrolladas. El esmero por alcanzar sus sueños las ha convertido en ejemplos de superación personal. Sin embargo, afirman que esto podría ser mejor, cuando la sociedad en su conjunto pueda mirar que absolutamente todos los seres humanos somos iguales. Informó Javier Rosero. Con eso nos despedimos, amigos. Un feliz Día de la Mujer a todas las ecuatorianas, luchadoras por los derechos, por la reivindicación, a seguir batallando, todas unidas. Un abrazo grande.